Gus, no me equivoco. ¿No, 33? Sí. ¿Abrís vos? Pero ahí. Que no se vea el ventilador, queda fatal. Ahí. Ahí. A ver si se ve. Hasta ahí te da, más no. Pará. Ahí está. ¿Cómo nunca nos dimos cuenta de que eso se podía hacer más extensivo? Sí. Muchas veces estuvo así. Más largo. Ajá. Ahí. Sí. Esto es el último programa, no se la ve ella. Ahí. A ver ahí. Ahí estamos barro. ¿Quién arranca? ¿Vos? ¿Abrís vos? No quiero. Ya que me hice las efemérides. ¿Estás despierta? Sí. Dormí 5 horas. Ahí. ¿Y allá? Buenas tardes, bienvenidos a todos a este programa de la historia de todos por Radio G, FM 107.1, FM 107.7. Con el profesor y mi colega Gustavo Riarte te estaremos acompañando en la próxima hora para narrarte y llevarte lenta y progresivamente hacia un recorrido sobre la historia navideña. No sin antes informarte que en el día de hoy estamos llegando a nuestro último programa de este ciclo. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Solange, y a todos los que nos han seguido, los fieles seguidores, que hay varios, que desde el primer programa han tratado de viajar con nosotros por este túnel del tiempo para entender muchas cosas del presente. Y hoy, la razón por la cual es el último programa, creo que es bienvenida la idea de celebrar una ceremonia, una celebración tan destacada a nivel mundial como es la Navidad, ¿no? Hoy va a ser el programa destinado totalmente a saber y a conocer más acerca de la historia de la Navidad, obviamente desde el punto de vista histórico. Dejando de lado interpretaciones religiosas o dejando de lado ciertas subjetividades que desde luego hay alrededor de una celebración religiosa, pagana, etc. Vamos a tratar de acercarte a entender de una manera más racional, si se quiere, lo que hay detrás de esta celebración de la Navidad. La palabra Navidad, por si no lo saben, te cuento, proviene de la palabra natividad, que significa en latín nacimiento. Y por supuesto la religión cristiana, que es la religión oficial de la República Argentina, más allá de que en Argentina desde el año 1853, que se redactó nuestra Constitución Nacional, siempre hubo la libertad de credos. La religión también establece la religión católica y cristiana como la religión oficial argentina. Entonces, según esta religión oficial, lo que tenemos es la celebración del nacimiento de Jesucristo. Quédate para enterarte si esto fue realmente así como sucedió, si Jesús nació donde dicen que nació, si nació cuando dicen que nació. Quédate con nosotros para descubrir todas estas cosas y tradiciones que se esconden detrás de cada 24 y 25 de diciembre en nuestro país. Así es, y partiendo de la realidad que es una fiesta típicamente religiosa que nuclea todas las creencias
relacionadas al cristianismo, ¿no? Y a sus diferentes ramas que se separaron allá en tiempos de la gran secesión religiosa, en tiempos del Renacimiento, ¿no? Es una festividad netamente cristiana, como lo tienen otras religiones en otros aspectos, aunque bueno, gran parte de la humanidad que es laica lo celebra tal vez con hábitos un poco como en aquellos tiempos paganos, que desde allí vienen muchas costumbres. Te vas a enterar, por ejemplo, cuál es el origen del árbol de Navidad, cuándo se instauró por primera vez el pesebre, quién fue el que lo hizo, ¿no? Y esos hábitos que se fueron ayornando con creencias típicamente del norte europeo. Además, te vas a enterar por qué seguimos respetando o consumiendo hábitos hipercalóricos del norte en pleno verano sudamericano. Sí, si la Navidad es interesante por algo, desde mi punto de vista, es por su heterogeneidad, es decir, por la cantidad de características de otras culturas que reúne. ¿Nunca te pusiste a pensar que después del brindis generalmente estás comiendo nueces o almendras, que son frutos secos, sí, asociados al invierno en pleno verano? Si no estamos en pleno, claro, sí, en pleno verano, si no estamos en invierno, ¿por qué estamos consumiendo algo tan calórico, como decía Gustavo, claro, y que no se puede conseguir en verano? Más allá de que es rico, ¿no? Pero son hábitos, son costumbres. Es como que comamos un locro con 30, 35 grados, ¿no? Cosa que habitualmente no lo hacemos. No, ni tampoco sopa. No. Entonces, hay un montón de creencias que las venimos heredando, ayornando también, desde una cuestión, ¿cómo les puedo explicar? Sí, heredada de otras culturas más del norte, del hemisferio norte, que atraviesan en diciembre el invierno. Bueno, Gustavo, contanos, ¿con qué querés empezar en el día de hoy? Vamos a arrancar a partir de esto de cómo la Iglesia Católica aprovechó ciertas festividades paganas del norte europeo para entender un poco cómo se fue instaurando en Europa la celebración de la Navidad y cómo la Iglesia fue acomodando determinados ritos que ellos consideraban paganos para de esa manera evangelizar a estos pueblos bárbaros e introducir esta festividad que después se fue amoldando a los diferentes países de Europa. Vamos a empezar por decir que un tal Bonifacio, que había nacido en Inglaterra ya por el año 700 aproximadamente, abrazó la creencia católica, se hizo sacerdote y después, junto con otros sacerdotes, lo envían a la Alemania de aquel entonces, de los años 700, a evangelizar a los pueblos bárbaros, como por ejemplo a los vikingos. Y dice el mito, ¿no?, un poco acomodado a las creencias católicas, que estamos hablando de San Bonifacio. Cuando llega a Alemania se encuentra con que en ese momento estaban por hacer un sacrificio al dios Frey, que es el dios de la lluvia, del sol, de la vegetación, era un dios importante en las culturas vikingas. Estaban a punto de hacer un rito ceremonial eligiendo a un roble, al árbol, para sacrificar a un niño. Las culturas antiguas generalmente, cuando entregaban una vida, era para calmar, según las creencias, la ira de los dioses. Lo han hecho todas las culturas, desde las griegas hasta los persas, los egipcios, los pueblos originarios de América. Y dice la historia que cuando Bonifacio se acerca, ¿no?, a ese bosque y ve ese rito, con su báculo, que para que los que no son creyentes, bueno, el obispo cuando se recibe lleva como un bastón que tiene un adorno en el extremo, es un bastón de madera, y con ese báculo lo interpone frente al martillo, que era el símbolo del dios Thor, que era el que tenía el verdugo para sacrificar al niño, y dice la historia de que Bonifacio le interpone el báculo y rompe el martillo, ¿sí? O sea, ese elemento de acero, lo cual genera una admiración de la gente que estaba viendo. Después dice la historia que Bonifacio salva al niño, destroza con un hacha el roble, de esa madera va a ser una capilla. En ese momento sopla un viento muy fuerte, una lluvia muy fuerte que derriba el bosque, ahora sí importante, pero deja a lo lejos un abeto, un pinito, ¿sí?, que sobrevive. Y San Bonifacio dice que toma ese pino y le dice a los bárbaros que a partir de ahí ese era el árbol que tenían que adorar, el árbol de la vida, ¿no? Y es ahí como aparece en el año 700 el árbol de Navidad. Y le dice a los vikingos que a partir de ahí, todos los meses de diciembre, que se va a instaurar el natalicio del niño Jesús, que coincidía con la celebridad al dios Frey y al dios Thor,
adoren a partir de ahí a este nuevo árbol de la vida, porque el otro, estamos hablando de una evangelización, ¿no? Recuerden esto, era el árbol de la muerte, ¿eh? El roble era el árbol de la muerte, de la oscuridad. Y entonces él adorna ese abeto, como muchos lo hacemos ahora, con bolas coloradas que representan las manzanas de Adán y Eva, ¿sí? Y velas que representan la luz de la vida. A partir de ahí, bueno, Europa va a instaurar, Alemania sobre todo, la utilización de ese árbol de Navidad, y el primer país como Estado que adopta la celebración cristiana es España, allá por el siglo V más o menos. Y el último en hacerlo es Noruega, en el siglo X. A partir de Europa instaura la práctica de la Navidad en ese mes de diciembre, que se instaura como el natalicio de Jesús. Y esto es una coincidencia o no, ¿no? Todos los meses de diciembre, las culturas antiguas, mayas, aztecas, persas, celebraban, según sus culturas, sacrificios y festividades a nombre de sus dioses más importantes, siempre relacionados a la naturaleza. No te olvides que en el norte celebran el solsticio de invierno, ¿sí? Es una adoración muy importante para ellos, para pedir para ese año siguiente y para la prosperidad económica. La Iglesia, ¿qué fue lo que hizo? Reincorporó estas festividades paganas y de esa manera insertó de manera mucho más fácil, si se quiere, la Navidad. Muy bien, y agregando un poco a esta historia tan elocuentemente narrada por Gustavo, el historiador de religiones llamado Mircea Eliade siempre argumenta que ¿por qué celebramos la Navidad un 25 de diciembre si aparentemente Jesús no habría nacido en este calendario? Sí. Bueno, justamente como muy bien lo comentaba Gustavo, es porque las religiones politeístas de Asia Menor, de lo que hoy sería la Mesopotamia asiática y también el norte de África, coincidían en esta época en rendirle culto a las divinidades solares orientales, y también años más tarde, cuando apareció el Imperio Romano y se termina de consolidar como ese gran imperio hegemónico de poder, coincide con las fiestas saturnales en Roma. Exacto. Entonces, estamos hablando de que, ¿por qué el mes de diciembre? Simplemente porque es una conjunción y una unificación, si se quiere, de todas las fiestas paganas religiosas de la antigüedad. Estamos hablando, en muchos casos, anterior a la era cristiana, y en muchos otros casos estamos hablando de la Alta Edad Media. Sí. Muy bien. Ahora, siguiendo un poquito la narrativa de Gustavo, me gustaría compartir con vos, que estás del otro lado, sobre la idea de que Jesús nació un 25 de diciembre, lo cual, desde ya te anticipo con este spoiler, no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Por el simple argumento de que cuando aparentemente habría nacido Jesús de Nazaret, en lo que actualmente es el país de Palestina, no existía el calendario actual que utilizamos hoy en día. Entonces, ¿de dónde proviene? Bueno, el Papa Juan I le pidió al monje Dionisio que hiciera una cronología de la historia oficial católica. Estamos hablando del siglo V después de Cristo. Sin embargo, este monje Dionisio, aparentemente, Gustavo, habría fallado un poquito en sus cálculos. Le deberíamos haber llevado un GPS, pobrecito, porque la verdad que estaba más perdido que turca en la niebla. Dionisio puso como que Jesús había nacido, escucha esto, en el 753 a.C. Perdón. Claro, contando desde la fundación de Roma. Año de la fundación de Roma. Según el mito, año en que los dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, antes de que Rómulo matara a Remo para quedarse con la monarquía romana, fundaron a orillas del río Tíber, la actual capital itálica. Sí. Pero claro, Dionisio tomó como fecha el punto de partida de la fundación de Roma. Claro. Y no necesariamente del nacimiento de este chiquito. Entonces, lo cual nos lleva a indagar. Bueno, si Dionisio se confundió en sus cálculos, vamos a la matriz de esta religión, vayamos a sus libros sagrados, como toda religión tiene. Sin embargo, recalculando, entonces, como decías. Recalculando, ¿no es cierto? Sin embargo, no se menciona en ningún evangelio, en ningún momento del Antiguo Testamento, que Jesús haya nacido tal o cual día.
no hay evidencia por escrito. ¿Por qué esto? Nosotros hoy estamos muy acostumbrados y tenemos naturalizado la escritura. Sin embargo, hace 2000 años atrás, cuando el analfabetismo era sumamente alto, cuando los instrumentos para escribir no estaban al alcance de la mano, llevar registro escrito de algo era para una élite, para una aristocracia muy reducida. Por ejemplo, los escribas del Antiguo Egipto. Nosotros sabemos que Jesús, esto sí es verdad, de acuerdo a escritos en los Evangelios, en el Antiguo Testamento, habría nacido en lo que actualmente se conoce como el país de Palestina, en la zona rural de Palestina. Obviamente en esa época Palestina era una provincia más del Imperio Romano y las únicas zonas que estaban altamente urbanizadas eran las zonas que hoy podrían ser las capitales de algunos países europeos. Sin embargo, no podemos afirmar que haya ocurrido un 25 de diciembre, y te voy a explicar por qué. Porque el Evangelio habla de que María y José dan esta virgen, que después el cristianismo la transforma en virgen, esta mujer da luz en un establo, y que posteriormente llegan unos pastores a hacerles unas ofrendas y regalos al niño. ¿Te suenan los Reyes Magos? Bueno, hay una simple y climática razón de que no puede haber pastores pastando ovejas en pleno diciembre con las tormentas de arena que hay en Palestina. Es imposible al día de hoy, y menos hace 2000 años atrás, cuando no existían los elementos tecnológicos para resguardarse de estas tormentas de arena tan salvajes. Por lo cual, los historiadores de religiones hoy en día, entre ellos Mircea Eliade, argumentan que sería imposible que Jesús haya nacido en el invierno palestino. Probablemente haya sido durante las épocas de verano en el hemisferio norte. Sí. Muchos argumentan el mes de agosto, que sería el equivalente al enero de nosotros. Sin embargo, descartamos que haya sucedido un 25 de diciembre. La razón de por qué se lo traslada a un 25 de diciembre, como muy bien explicabas vos, Gustavo, hace un ratito, coincide con los ritos paganos y con las creencias populares. Sí, la idea era de esa manera ayornar esas fiestas paganas, que la evangelización sea lo más efectiva posible, ¿no? El hecho de confrontar, imagínense, pueblos bárbaros, terriblemente guerreros. Si alguien habrá visto alguna vez algún capítulo de serie Vikingos, se imaginará en su mente las escenas terribles, ¿no? Y imagínense estos sacerdotes sin armas a tratar de meterse en esos pueblos ante una mayoría terriblemente guerrera, y había que convencerlos con un idioma que era inentendible, pero bueno, había que tratar de lograr insertar estas creencias. Además, otra cosa, ¿no? Nadie puede aseverar con cierta exactitud si los hechos fueron realmente así, pero la necesidad de que el cristianismo y las religiones traten de construir lo que se puede llamar, deidades o unas creencias religiosas, tenían que ir acomodándose para la posteridad, ¿no? Para que ese cristianismo prenda en una civilización. Recién hablaba de la Edad Media, que era la plenitud y la preponderancia de la iglesia, donde el saber estaba guardado en las iglesias para que no se pierda todo lo grecorromano, todo lo que se sabía, y la iglesia era muy celosa de propagar ciertos conocimientos. Y como ella decía también, ante un masivo analfabetismo, había que insertar de manera más fácil estas creencias, y de esa manera la iglesia lo supo aprovechar muy bien, ¿no? Son cuestiones políticas más allá de la fe, que trasciende la fe, ¿no? Qué increíble, porque estoy segura que no todas las personas asocian Navidad con política. Porque generalmente las personas cuando escuchan la palabra política, piensan en políticos. Claro. Desde la historia de todos te decimos que eso es un mito derribado. Por favor, gente, política no es sinónimo de políticos. Políticos son las personas que militan o no de una forma u otra en algún partido político. Desde la historia de todos no hacemos partidismo, desde luego, claro que no. Pero cuando hablamos de política, ¿qué es la política? La política nada más ni nada menos es la puesta en práctica de ideas, es la praxis de la ideología. Sí. No hay algo más ideológico y dogmático que una religión. Y lo que vos te comés el 24 de la noche, ese viteltoné tan rico, o es después disfrutás un brindis, o comes una genial ensalada de fruta, corazón, detrás de todas esas cosas que estás haciendo hay política.
Hay personas que decidieron por vos hace 2000 años y vos todavía lo seguís haciendo. Mirá qué fáciles que somos de domar los seres humanos. Sí, tal cual. Sí, no, además, como sociedad necesitamos que nos institucionalicen las creencias, necesitamos creer en alguien, ¿no? Creo que las culturas siempre han necesitado creer en alguien, no importa el nombre que le coloquemos. Es un eje transversal. Claro. No importa qué época de la historia o qué punto geográfico del planeta Tierra elijas. Siempre hay una deidad. Más, menos poderosa, más, menos vengativa, más o menos liberal o permisiva, pero eso es algo que tenemos en común todas las culturas, toda la humanidad, sí, desde el día cero, desde hace 4 millones de años que apareció el primer homínido, el Australopithecus, en Etiopía. La necesidad de creer en algo, esa necesidad de trascender trascender para, porque lo finito nos aterra. Claro, además la necesidad de creer en alguien extraterrenal para tratar de aliviar las confrontaciones lógicas entre los humanos, las diferencias, las desigualdades, ¿no? Hay que tratar de calmar esa ira para que no volvamos a ser seres que actúen como animales, ¿no? Fíjate, no nos estaría saliendo bien, porque la humanidad... No, desde ya. Aunque sí, la Navidad, históricamente, cuando se celebraban las fiestas, como en Roma, saturnales, por ejemplo, se detenían las batallas en esa Navidad. Y en el mundo, que sigue habiendo batallas porque nunca dejaron de haber, siempre hay como una especie de interregno, de paz, de tregua, esa noche de Navidad, cosa que no pasa a veces un fin de Año Nuevo, que inclusive creo que no sé si Estados Unidos atacó un Año Nuevo, Medio Oriente, pero siempre la Navidad trasciende las creencias y hay treguas en el mundo. Esas horas, esos minutos de las 12 de la noche, el mundo creo que vive un instante de paz, ¿no? Recién decía Solange, ¿no?, cómo ese diciembre las culturas celebraban fiestas sin estar interconectadas, porque tampoco había WhatsApp para decir, bueno, no celebramos algo parecido, ¿no? Recién hablábamos, Roma del 14 al 17 celebraba las fiestas saturnales, los judíos celebraban en ese diciembre las fiestas de las luces, los vikingos, bueno, recién dijimos, el solsticio de invierno, los persas el natalicio del dios Sol, ¿sabes cuándo? Aproximadamente el 25 de diciembre, coincidiendo con nuestra Navidad, ¿no? Bueno, y España fue la primera región europea en celebrar la Navidad, ¿gracias a quién? Al apóstol Santiago. Los que conocen de religión, Santiago de Compostela tiene una gran catedral allá en el límite con Francia, y se hace una enorme peregrinación. O Portugal. Al límite con Portugal, en Galicia. Portugal, exacto. Se hacen una gran peregrinación, es un gran desafío, es una prueba de fe sobre todo. En verano. La hacen en verano, no en invierno, justamente porque en invierno... Exacto. Son pruebas de superación. Más allá de que esas peregrinaciones que suceden en todo el mundo, en América sobre todo, son ejemplos de superación, no simplemente de superarse físicamente, sino que de superarse como persona, y eso lo toman como ejemplo, ¿no? Lo que acá sería como cada octubre la Virgen de Luján, la peregrinación a Luján. Bueno, los españoles lo llevan a Santiago de Compostela, que tiene desde luego mucho más siglos de historia, y muchísimos kilómetros para recorrer. Hay gente que lo hace en bici, caminando, en moto, en auto. Es un recorrido muy hermoso porque paisajísticamente hablando, el norte de España es para celebrar. Antes de ir al primer corte, voy a compartir con vos una canción relacionada a la Navidad que adoro, que personalmente amo y significa mucho para mí. Te voy a contar lo siguiente para cerrar este primer bloque en relación a Jesús de Nazaret. El emperador romano, que fue el primer emperador romano, Octavio César Augusto, manda hacer el primer censo de la historia para contabilizar aproximadamente la cantidad de pobladores que tenía su reino. ¿Sí? Él es el primer emperador, y si algo caracterizó al reinado de Octavio fue la, entre comillas, paz y administración en su reinado. Es imposible que se pudiera hacer el primer censo en diciembre. Volvemos a la cuestión climatológica del frío, ¿sí?, del invierno. Probablemente este censo haya tenido lugar entre abril y el mes de septiembre, es decir, el clima de primavera y verano. Los historiadores de religión indican y más o menos coinciden en ubicar el nacimiento de Jesús de Nazaret, esta persona, entre el año 4 y 6 después de Cristo. O sea que no habría nacido el año 0. ¿Por qué? Porque 2 años tardó este primer censo del emperador Octavio César Augusto en llevarse a cabo.
Entonces, como para el momento del censo está anotado como un bebé, se supone que nació entre el 4 y el 6 después de Cristo. Y ahora sí, no te mareemos más con números. Compartimos con vos esta canción de la mano, como no podía ser de otra manera, de León Gieco. Compartimos con vos La Navidad de Luis. Me encanta. Es armónica. Escucha. Es re pesado, ¿viste? El micrófono. Bueno, que se caiga. Que se caiga. Bueno. ¿Con qué seguimos? Habla algo de América, Se ve tu Latinoamérica. cara, ni se ve tu cara hoy. ¿La mía? Justo el día que te... Ay. Tengo que ver cómo la acomodo la cámara o... Porque vos el micrófono lo querés dejar ahí a media altura, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Tomar agua en el baño? No, está bien. A ver. Encima yo me remuevo. Ahí se ve bien. Bueno, me quedo acá quietita. ¿Podés correr un poquito más atrás, Gustavo? ¿Yo? Ahí más la manita, ahí. Ahí está. Bueno, escúchame. Decime. Lo de Coca-Cola, que es lo más actual, digamos, lo dejaría para el final. Sí. ¿Vamos con Papá Noel? ¿O vos qué otra cosa querés preparaste? Dale, vamos a hablar. Yo iba a hablar de Argentina. ¿Cómo se instauró el Papá Noel? ¿O primero hablas vos del Papá Noel? En general. Y después vos vas a lo particular de Argentina. Sí. Dale. Tranqui. Soy masoquista, pero yo quería hacer este tema. Ay, me encanta la Navidad de Luis. Es tan simbólica. Es tan Sí, simbólica. Porque él le dice a la patrona, no, mi vida no es de Navidad. tal cual. Es una... Vos fijate la militancia y la política que hay detrás de la letra de Gieco. Es una mentira. ¿Qué me das? ¿Un pan dulce? ¿Una sidra? ¿Qué celebro? ¿Qué hay de real en esto? Es una limosna. Y es una limosna, y volvemos a la verticalidad de las ofrendas. Que la caridad nunca es horizontal, siempre es vertical. Y por eso hablan de que la caridad no achica la brecha, sino que la agranda. Sí. Ahí está. Ahí pasa. Muy bien, ahí pasaba la Navidad de Luis, un tema muy fuerte, que quiere decir, muchas veces las canciones no atrapan por lo instrumental, no tiene que ser así siempre, las canciones relatan momentos, tienen que relatar vida, siempre tienen que decir algo, tienen que dejar algo, porque los músicos son trovadores, como los viejos trovadores de la Edad Media que contaban las cosas del pueblo o del rey. Las canciones tienen que ser así, y León, por alguna razón lo hemos elegido, es la cortina, porque es un real trovador de la realidad social del mundo, no solamente de la Argentina. Sí, con sus letras nos transporta a reflexionar y repensar cómo es estas celebraciones que estamos acostumbrados a festejar cada fin de año. Él en su letra, Luis le responde a la patrona que le dice, mañana no vengas a trabajar que el pueblo estará de fiesta. Y él, con mucha dignidad, le sabe responder, mi vida no es de Navidad. ¿Qué tanta realidad hay detrás de una celebración? Es decir, ¿cuántos de nosotros festejamos una cosa, cuántos otros no festejamos otra? Pienso que León Gieco sabe de una manera como nadie más hacer política a través del arte, lo cual me parece muy loable. Él denuncia esta patrona que quiere hacer caridad con su empleado, con su peón, y le tira unas limosnas y nos invita a repensar las relaciones de caridad
que la caridad siempre es vertical y lejos está de achicar la brecha entre ricos y pobres. No es como la solidaridad que se ejerce de forma horizontal con un otro igual a mí. Y luego de esta reflexión que no quería dejar pasar, porque no es casualidad, siempre te contamos cada sábado que desde la historia de todos, las cortinas musicales y las canciones que decidimos poner es por una razón, quiero contarte un poquito en el día de hoy sobre la figura nada más ni nada menos emblemática de la Navidad, que es el gordo de Navidad, Papá Noel. Bien abrigadito, ¿eh? Bien abrigadito porque, claro, él vive en el Polo Norte, cuenta la leyenda. Te quiero contar, por si no lo sabes, si nos estás escuchando en este sábado caluroso de diciembre, que la figura del Papá Noel o Santa Claus, como en otros sitios de América Latina, inclusive en América del Norte le dicen Santa, está basado en un obispo real que vivió, chicos, existió. Papá Noel es un mito o realidad. Y está en un lugar entre uno y otro, porque de verdad que existió el obispo cristiano llamado Nicolás de Bari. Y de ahí que muchos le digan San Nicolás. Era un obispo de origen griego, que nació y vivió en el siglo IV después de Cristo en Anatolia, actual Turquía. Nicolás de Bari era hijo de una familia acomodada, que no le faltaban recursos materiales, y sus padres siempre estuvieron con muchas ganas, y hasta inclusive Gustavo te diría que cierta presión ejercieron sobre su hijo para que se transforme en un monje o en un cura para poder estar al servicio de la comunidad. Cuenta la leyenda que su pueblo, en Anatolia, en el siglo IV después de Cristo, sufrió una peste muy grave, la cual no debemos confundirla con la peste negra del siglo XIV. Estamos hablando de dos enfermedades distintas. Y a raíz de esta peste negra que trajo mucha crisis económica, que trajo mucho desasosiego e incertidumbre en la población, ¿te suena? Pandemia del año pasado, actualmente también, porque no ha finalizado. Nicolás de Bari repartió sus bienes, que eran bastantes para esa época, con los más necesitados. Y de esa manera se convirtió en el santo patrono Nicolás de Bari, ya que pudo ayudar a los más necesitados a partir de esta peste tan grave y a partir de esta crisis económica que se desató en su pueblo. Y encima vamos a agregar algo más, que también esto explica por qué se colocan medias y calcetines en las puertas y ahí se deja la cartita para Papá Noel. Los niños tienen la costumbre muy difundida en América del Norte y en todos los países latinoamericanos de escribirle una carta a Papá Noel, depositarla en una media, luego Papá Noel la vendría a retirar por la noche para saber qué te deja debajo del arbolito, vikingo el arbolito. Un pobre hombre, cerca de Anatolia en esta época, no podía casar a ninguna de sus 3 hijas por no tener la dote necesaria. ¿Qué es la dote? Para que vos estás del otro lado y te estarás preguntando qué carancho es esta palabra. La dote era la riqueza o los recursos materiales que tenía una familia. Llámale dinero, llámale en esa época ganado ovino, ganado vacuno, tierras, es decir, era todo el patrimonio de una familia. Este hombre, muy humilde, no tenía mucho patrimonio, entonces sus 3 hijas iban a quedar solteronas, porque en esa época, lejos de casarse por amor, por romanticismo o por enamoramiento, la gente se casaba por cuestiones prácticas, económicas, políticas y desde luego de dote. Entonces, al enterarse de ello, este sacerdote entraba de noche por la ventana de esta familia y de manera secreta, sin ser visto desde luego, dejaba monedas de oro en las medias de estas 3 jovencitas que, como estamos en invierno, la ropa no se seca en el hemisferio norte, ¿no? La ropa no se seca muy pronto y eran muy pobres, tenían un solo par de medias. Todas las noches antes de dormirse limpiaban y lavaban bien sus medias, y para que la otra mañana esté sequita cuando se levantaran, las ponían cerca de la chimenea. Entonces el sacerdote ponía monedas de oro adentro de las medias de estas 3 jóvenes hasta completar la dote, y de esa forma ellas pudieron casarse y no ser solteronas. Esta palabra solterona, que ahora está tan de moda, que no parece un tabú para ninguna mujer en el siglo XXI, al menos en el mundo occidental. Ser solterona a los 15 o 18 años
en el siglo IV después de Cristo era lo peor que te podía pasar. Sí. La realidad es que nadie quería estar a la buena de Dios, porque si no te podía mantener tu padre, una mujer no tenía la posibilidad y la libertad de poder trabajar, entonces necesitaba sí o sí un marido que te mantenga. De esa manera trasciende la figura de Nicolás de Bari, por eso en muchos lugares le dicen San Nicolás, porque de verdad existió este obispo, este sacerdote, y de ahí que venga la costumbre de dejar monedas, cartas, perdón, y también notitas en los calcetines, en la chimenea o si no en las puertas. Exacto, la instauración de la imagen de San Nicolás o de Papá Noel, que obviamente después trasciende la festividad de la Navidad en la Europa occidental y con la conquista obviamente se traslada a América. Les quiero contar desde lo histórico, ¿no?, cómo va a ser colocado desde el punto de vista mercantilista la imagen de Papá Noel en la Argentina. Hasta los tiempos del peronismo, y esto lo recordarán nuestros padres o aquellos que hoy rondan los 70, 80 años, el protagonismo lo tenían los Reyes Magos. La Navidad, si bien se celebraba, el niño esperaba el regalo del Rey Mago. O sea que Papá Noel como protagonista benevolente casi como que no existía esa figura. Y finalizado el peronismo, que fue la última fiesta en donde se le atribuyó a los Reyes Magos los regalos, a esto les quiero contar entre paréntesis que a la que llamaban Reina Maga en los años 50 en la Argentina era obviamente a Eva Duarte de Perón. Se dice que en 1952, en un acto multitudinario sobre la avenida 9 de Julio, se repartieron, dicen las fuentes, alrededor de 4 millones de regalos a los niños, que es lo que muchos niños hoy abuelos o bisabuelos recuerdan como aquella famosa bicicleta o pelota de cuero, ¿no? Era la reina maga que ayudaba a los Reyes Magos. Y después pensás que la política no está en nuestro día a día. Es así como, bueno, la revista Para Ti, una revista muy importante que no sé si todavía sigue, va a instaurar la figura de Papá Noel, y de esa manera en los años 60 este obispo va a adquirir importancia en cada Navidad de allí en adelante. Y los grandes shopping de aquella época, la Galería Pacífico, o también lo recordarán los mayores, las tiendas Gatti Chávez, que eran tiendas inglesas, van a promocionar a ese famoso Papá Noel que lo ven caminando alrededor del árbol de Navidad en estos shopping. De esa manera, la imagen de Papá Noel queda instaurada comercialmente en Argentina hasta el día de hoy. Muy bien, y seguramente si estás pensando en Papá Noel y estás pensando en tiendas de regalos y shoppings, también estás pensando en los obsequios. ¿De dónde proviene esta costumbre de los regalos a los niños? Y también entre los adultos, seamos sinceros, nos obsequiamos cosas. Bueno, nuevamente vuelve la palabra pagano a nuestro vocabulario, porque en la antigua Roma, ¿sí?, por la festividad de Saturno, los adultos acostumbraban a darle regalos a sus hijos y a sus niños. Muchos años después, en la Roma medieval, había un hada que, según cuenta la leyenda, se llamaba Befana. Como los romanos la tenían a Befana, acá los peronistas tenían a Eva Duarte de Perón, los argentinos tenemos... ¿Es verdad? Sí, es un paralelismo. Es un paralelismo lo femenino y también relacionarlo con lo místico. Según los romanos medievales, Befana era una hada que le daba regalos a los niños. La región de Cataluña y Aragón hablaban de un tío. Para los que nos están escuchando, ustedes saben que los españoles usan mucho la palabra tío, como aquí en Argentina decimos tipo, chabón, muchacho, que le decían de Nadal, y alrededor del norte de España, la zona de Galicia, Santiago de Compostela, que recién hace un ratito Gustavo te estuvo contando que se relaciona. En la región de Galicia no había ni Santa Claus, ni Nicolás de Bari, ni Papá Noel. ¿Saben qué? ¿A quién le dejaba regalos a los niños? Hace muchos siglos atrás, un señor que le llamaban el apalpador, el que apalpaba. La palabra apalpador viene de palpar, que significa tocar con las manos algo para reconocer si contiene algo dentro. En Galicia decían que este barrigón llegaba a la noche y palpaba la pancita de los niños.
para ver cuál tenía la pancita más grande, más chiquitita, y el que tenía pancita más grande es porque había comido mejor, se lo relacionaba con la abundancia, y le dejaba carbón para que puedan calentar sus hogares, y a los que tenían la pancita más flaquita, se los asocia con la pobreza, le dejaban castañas para poder alimentarse a sus familias. Nuevamente viene la palabra castaña, sí. El invierno, un fruto seco que se puede consumir en otoño. Ahora que hablas del carbón, recuerdo acá las costumbres que han contado que el dejar carbón a los niños era como un castigo, que Papá Noel no traía nada. Proviene, es todo lo contrario. Sí. Por lo que acabas proviene de decir. De esta región de Galicia, el apalpador, pero vos fíjate que acá al flaquito le dejaba castañas para comer, sí. Y al rellenito el carbón. ¿Será un castigo a la opulencia? En una época de escasez de alimento. Debe ser eso. Claro. Debe ser un castigo. Y otra cosa que recuerdo, ¿no? Ahora decís que la costumbre que el Papá Noel paternal, piensen con esta imagen paternal, por favor, palpaba a los niños. Ayer escuchaba un Papá Noel que con toda inocencia en un shopping decía que bueno, ahora ponía a sus niños en su rezago para sacar fotos. Y en estos tiempos en donde hay que tener muchos cuidados, también lamentablemente creo que se ha perdido eso en el tema de la desconfianza, ¿no? Porque sí, la desconfianza puede traer cosas también si se toma en un exceso o en un extremo de quitarle cierta tema, ¿no? de cariño. Es un tema, la verdad. Vos, mamá, dejar que a tu nene, un desconocido, disfrazado de Papá Noel, haga eso, pero bueno, se está perdiendo eso lamentablemente porque es un mundo que desconfía de todo, ¿no? Sí, es que la sociedad también nos lleva a desconfiar. Yo conozco una tienda de shopping, no voy a decir el nombre porque no corresponde, pero muy famosa, una cadena muy importante del país, que siempre contrataban la semana previa a Navidad al mismo tipo, que era una persona muy lejos del Papá Noel que pensamos, y que no veía la hora de que el último pibito se fuera para ir afuera a fumar cigarrillos de marihuana. No, mira. Así que es increíble cómo relacionamos algo tan inocente y de pronto en un shopping que seguramente vos que estás del otro lado sabes cuál es porque es muy conocido de la zona, era un Papá Noel fisura, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? La cultura hay para todo. Sí, hay todo en la viña del Señor, diría mi abuela. Como así también esa corriente anti todo, ¿no? Antisistema, de no querer que el niño tenga fantasías y que Papá Noel realmente exista hasta que solito se dé cuenta que, aunque no quiera, el verdadero Papá Noel quién es, ¿no? Hay que alimentar esto, porque también, si bien las creencias alimentan las emociones y los sentimientos, esto también creo que forma parte del crecimiento sano de las personas, ¿no? Desde luego, una vez que descubrís la verdad, la Navidad pierde cierta magia y encanto, y luego la recuperas cuando sos adulto y aprecias el tiempo de calidad en familia y con amigos, ¿no? Exacto. Pero todo lo que es la fantasía del niño, de la niña, creo que es bienvenido poder alimentarlo, principalmente en un contexto donde las pantallas y tanta imagen van en contra de la imaginación y de la capacidad imaginativa de los niños. Porque se la sacan. Se la sacan. Y bueno, ¿y ahora qué tenemos? Chicos sin imaginación, que les cuesta plasmarse oral o por escrito. Bueno, ya me salió la docente de adentro. Bueno, Gustavo, ¿con qué seguimos? Porque hablamos de regalos, hablamos de Papá Noel, hablamos de Santa, pero nos está faltando, ya que estamos hablando de Papá Noel, de algo importante, que es la imagen que tenemos en la actualidad de Papá Noel. Este gordito, barbudo, simpático, que se sonríe en un abrigo, en ropa muy abrigada, blanca y roja. ¿De dónde proviene? Déjame decirles algo antes de empezar con esto, que es interesantísimo, es ilustrativo, y cerrando lo histórico, ¿no? A veces prejuzgamos a los miembros de la iglesia, a los sacerdotes. En la década del 60 en Argentina, plena dictadura de Onganía, dos obispos de la Argentina, recordad, se cuestiona todo en este país, pero en la década del 60 el obispo de Goya, Corrientes, y el obispo de La Rioja, Angelelli, en la misa de gallo, que es una misa que se hace, en realidad ahora no por seguridad, no, pero se solía hacer a la medianoche de la Nochebuena y Navidad en la misa de gallo, estos dos sacerdotes se negaron, imagínate el contexto, en sus iglesias, en sus catedrales, se negaron a celebrar la misa en apoyo a 21 sacerdotes que se habían parado frente a la Casa Rosada en plena dictadura de Onganía para expresar su rechazo
a la dictadura. Estos dos obispos, en una fiesta tan conservadora, ¿no?, en donde asisten redes sociales bien acomodadas porque van a la catedral, no, el obispo no dio la misa de gallo. ¿Cómo habrá caído eso en ciertos sectores? ¿No? Bueno, también la iglesia, ciertos sectores de la iglesia que afortunadamente la ponen un poquito más arriba, estuvieron al lado de la gente. Eso no es un detalle menor y me parece muy, muy valioso que lo podamos compartir. Uh-huh. Hay un mito que muchos consideran que es real o no, te lo vamos a contar en un ratito, de que la figura actual de Papá Noel está asociado y creado por la empresa Coca-Cola. Uh-huh. Vamos a compartir con vos otra canción navideña que nos encanta y tan solo en 3 minutos nos vamos a encontrar para comentarte qué tan cierto existe detrás de este patente de Papá Noel como Coca-Cola. Ya te lo vamos a contar. Ahora compartimos con vos una canción. Gracias. ¿Tenemos algún mensaje, Gus? Marisa creo que nos mandó un mensaje. Ay, y ¿cómo Nelson, anda? que dice... buenas tardes. Debo tener varios mensajes, ¿no? Sí, la estoy leyendo. No pueden ir. ¿Y ir. de los Reyes Magos no pueden engancharlo con eso? Los Reyes Magos. Y algo si hablamos de los Reyes Magos. ¿Hablaste? Sí. No me di cuenta. Algo hablamos. No me di cuenta. Chicos, tenemos que seguir. No. Este se disfraza de Estaba Papá en Noel en el otra. shopping. Está en un No cumpleaños. pueden irse, chicos. Tenemos que seguir, aunque más no sea por teléfono, pero no, son muy buenos Ay, qué lindo. para que así nomás se tomen vacaciones. Solange y Gustavo, un saludo grande para ellos. De hace años que no escuchaba la Navidad de Luis, me encanta. Beso grande, los estoy escuchando desde el auto, camino a Háganse un favor, escuchen la Navidad de Luis, en la previa, para salir esta noche. Buenas tardes, Gustavo y Solange. Los quería saludar y felicitar por sus programas. Este último programa es solo por fin de año. Siguen después. Buen fin de semana. Soy Oscar de Don Orione, Claypole. ¿Lo leemos? Sí, los leemos. ¿Lo leemos? Sí, ¿Y sí. la ponemos a Marisa? La ponemos a Marisa, obvio. Antes de que arranques vos. Me gustaría que la gente pudiera mandar preguntas por acá y nada, y poder contestarles, pero estoy tan lejos que no veo. Sí, vos léelos y yo les contesto. Y después arrancar, hacer la de... Hago lo de Coca-Cola Y ya estamos. y ya estamos. Y ya son las 2, se pasa volando. Sí. No tomé agua antes de venir, se nota, ¿no? No tomé mucha agua antes de venir, se nota, pero estoy... Estás atacada. Sí. Pero no es nada. Es que... Tranquilo, O sea, no pasa nada. No, claro, porque estoy vacunada y me recuido. ¿A vos ya te llegó la tercera dosis? No, todavía no. Yo estoy esperando que le llegue a mi mamá. Le llegaron a mis Mis padrinos ya están todos vacunados con la 5ª dosis más o menos. A mis suegros No, la llegaron. tercera. Que tocó. Están re adelantados en Galicia. Sí, en Israel viene la 4ª ya. Ahí Y está. bueno, la judía no se escucha, no se escucha. Tengo tantos cuentos de judíos. Muy bien, y aquí comenzó el tercer y último bloque de la historia de todos. Nuestro último programa, Gustavo, me dicen que tenemos mensajes así de nuestra es. audiencia. Muy buenos, dice por acá. Buenas tardes. No pueden irse, chicos, tenemos que seguir, aunque más no sea por teléfono, pero no, son muy buenos para que así nomás se tomen vacaciones. Y después otro, ¿no? Buenas tardes, Gustavo y Solange. Los quería saludar y felicitar por sus programas. Este último programa es solo por fin de año. Siguen después, buen fin de semana. Soy Oscar de Don Orione. Gracias, Oscar. Y después, una muy amiga nuestra. Hermoso tema que están tratando hoy Solange y Gustavo, un saludo grande para ellos. De hace años que no escuchaba la Navidad de Luis, me encantó. Beso grande y los estoy escuchando desde el auto camino a Varela. Muchas gracias por estos mensajes tan lindos que nos llegan y que desde luego nos motivan a seguir adelante en este trabajo que es nada más ni nada menos que la democratización de saberes. Si algo nos enseñó la pandemia, y creo que Gustavo coincide con mi pensamiento porque ya lo hemos conversado, es que no se puede planificar tan para adelante en la vida. La pandemia nos demostró que nada está bajo control, lo cual algunos tenemos mucha resistencia todavía en creer.
Será nuestro último programa del año, volveremos el año que viene, ¿dónde estaremos? ¿Dónde nos encontrará el trabajo y dónde nos encontrará la pandemia? Son respuestas que aún con Gustavo no tenemos, pero desde luego que el tiempo y la situación sanitaria actual lo irá dilucidando. Y antes de despedirnos, te quiero comentar esto que hablábamos antes de escuchar a La Oreja de Van Gogh, que es esta relación que existe muy difundida, esta creencia muy difundida, la relación entre Papá Noel y Coca-Cola. ¿Cuál es? Bueno, en el año 1931, te pongo en contexto mundial, apenas 2 años más tarde de esa terrible crisis económica del crack de Wall Street, los accionistas de Coca-Cola, que habían perdido muchísimo dinero, estaban desesperados por volver a repuntar las ventas. De manera que le piden al caricaturista Haddon Sundblad, ¿sí?, que era un artista también, que ayornara la figura de Santa Claus, de San Nicolás, más comercial, que humanizaran un poco a este monje tan idealizado, que en lenguaje criollo lo bajaran un poco más al terreno de la publicidad, y de esta manera empezar a vender, con la excusa de la Navidad y de la fiesta, empezar a vender más Coca-Cola, porque económicamente estaba mal la empresa. Así que Haddon Sundblad lo que hizo fue darle los colores rojo y blanco, ya que la marca Coca-Cola los usaba en sus publicidades, a este hombre, a este personaje, a este barbudo, viejito, gordito. Sin embargo, ojo, porque Haddon Sundblad no inventó nada. Lo revistió de rojo y a lo mejor le habrá agregado algunas gafas o algo por el estilo, porque previamente, casi 100 años antes, en Alemania, el dibujante Thomas Nast, en la segunda parte del 1800, que era un caricaturista alemán, fue él el creador de este personaje que vive en el Polo Norte, que vive con duendes y con su esposa durante todo el año fabricando juguetes para luego ir a repartirlos en su carro tirado de renos. Este dibujante, Thomas Nast, hacía caricaturas para la revista Harper Weekly, de tira semanal en Alemania, y ya allí se podían ver semanalmente las caricaturas de este gordito simpático del Polo Norte que hacía regalos para los niños. Coca-Cola no inventó nada, simplemente le encargó al artista Haddon que ayornara, si se quiere, a su marca, a este personaje que ya estaba inventado y que desde luego ya en los bloques anteriores te contamos su verdadera historia. Claro, y de ahí la globalización, cuando no existía el término de globalizar la imagen de Papá Noel en todo el mundo, ¿no? Así es llevarla a todos los rincones. No nos olvidemos que San Nicolás de Bari es el patrono de la ciudad de Buenos Aires. Cada vez que se celebra el día de cada municipio, bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene el día de San Nicolás de Bari como patrono de esa ciudad, ¿no? Que si te pones a ver la imagen santa de San Nicolás de Bari en alguna iglesia de Capital, dista mucho de lo que es el Papá Noel de Coca-Cola, ¿no? Aunque tiene sus barbas, pero es una imagen muy renacentista, como la mayoría de las imágenes católicas cristianas, ¿no? Desde Instagram, que también estamos transmitiendo en vivo la radio de todos, Marta, una de nuestras seguidoras, nos hace un aporte muy valioso que son los cuentos de Fontana Rosa respecto a la Navidad. Te recomendamos que este autor argentino tan emblemático de nuestra historia literaria, no dejes de leerlo para no solamente los cuentos de fútbol, sino también que de Navidad y Natividad tiene. Muchas gracias, Marta, por tu aporte. Muy bien, Gustavo, contanos, ¿con qué vamos a cerrar este bloque y este ciclo de la radio de todos? Un poco para hacer un reconocimiento en estos minutos que nos quedan de la gente que nos ha seguido, de muchos que por ahí no nombramos, de los familiares seguramente, los amigos, cada vez que escucharon la radio, cada vez que estuvieron firmes en este horario incómodo, ¿no? Ahora que sobre todo venían los calores, pero que no renunciaron a eso, que se quedaron sentados haciendo algo y dejando la computadora prendida, o tal vez la radio o el celular. No quiero olvidarme también de esa experiencia linda en la escuela, acá en Claypole con los chicos, y que en realidad hemos crecido sábado tras sábado, nos hemos soltado un poquito más, tratando de bajar un poco la historia, hacerla más sencilla, más simple, menos aburrida, y sobre todo, como siempre decimos con Solange, que entendamos el presente, ¿no? Del mundo y del país,
que no nos quedemos con una opinión o con los opinólogos periodistas, que tratemos de aportar desde nuestra formación histórica las cosas que han pasado, tratemos de evitar como sociedad que no se repitan, pero bueno, fue nuestro humilde aporte cada sábado, ¿no? Así es, a lo largo de este ciclo de este año 2021, este año tan difícil, que todavía es el primer año post-COVID, en donde todavía nos está costando salir, donde la pandemia retrajo a muchas personas a sus hogares, a sí mismos. Nosotros desde este lugar, paralelamente a nuestra vida y nuestras profesiones, queremos compartir justamente la historia y no dejarla en un hecho histórico, no dejarla en lo fáctico. Ayer hablaba con una amiga y me dice, a mí no me gustaba la historia porque nunca puedo retener 2 fechas, apenas recuerdo cuando cumpleaños mi madre. Y le digo, bueno, es que no te enseñaron bien la historia. La historia no es repetir fechas o nombres y apellidos difíciles de líderes. La historia es comprensión, es trabajar la empatía con otra cultura, con una otra civilización. Desde ese lugar, Gustavo y yo hacemos historia con vos del otro lado, cada sábado. En este horario caluroso, ahora en diciembre, este día también un poco incómodo, porque los sábados uno suele volcarse a las actividades que de lunes a viernes descuida. La realidad es que por eso apreciamos el doble el acompañamiento de todos y todas que están del otro lado. Sin olvidarme también de Nelson, de Adriana, de Andrés, en su momento Mario, que entre todos hicimos posible que este momentito, chiquitito, pero que pegue fuerte, ha sido realidad. Sí, así es. Como siempre decimos, nosotros somos la cara visible o la voz cantante en esta radio, pero hay mucho capital humano detrás que a lo mejor vos no estás viendo. Andrés, Mario, los dueños de la radio que nos han dado la posibilidad de este espacio. Nosotros somos 2 docentes, somos profesores de historia, y la verdad es que la radio es un espacio físico totalmente distinto al aula, estoy diciendo una obviedad, pero también en las emociones que se juegan y que se interpelan, que eso no es tan obviedad. Y los recursos que necesitas para hacer un programa de radio no son los mismos recursos que para dar una clase. Además la interacción con alguien del otro lado, ¿no? Porque a veces un alumno está ahí sentado porque no le queda otra. Exacto. Se le gusta mejor, pero cuando interactúas acá con alguien, más no sea con uno, ya es una gran realización. Es una gran realización, porque así nuestro programa le llegue a una persona, o le llega a 10, o a 100, o a 1000, sería maravilloso, cuanto más mejor. Pero aunque toquemos a un solo ser del otro lado, para nosotros nuestro trabajo, nuestra labor está más que cumplido. Muchas gracias a todos los que nos están saludando. Estoy viendo que a través de Instagram de Tip Histórico están mandando mensajes de felicitaciones. Hay una Marcela Turco por ahí. Mirá, no llegamos a leer, bueno, Gustavo tendrá mejor vista que yo, no llegamos a leer a todos, pero muchísimas gracias. Y esperemos que este recorrido de entender la Navidad te acerque un poco más también a valorar el tiempo de calidad con nuestra familia y con nuestros amigos en un mundo tan atareado, donde creo que la pandemia nos regaló eso, ¿no? Sí, creo que sí. Celebrar la salud y celebrar al otro, que no es una obviedad tener a mamá y a papá, a la abuela, no es una obviedad, no tiene por qué serlo. La vida, la única certeza que tenemos, y yo me pongo a filosofar, no es la única certeza que tenemos, que la vida es finita. Y la pandemia nos regaló eso, el poder valorar, apreciar y celebrar que tengamos a nuestros amigos y a nuestra familia sentados con nosotros brindando. No debe ser un dato menor. Muy bien, te dejo la despedida a vos. Gracias por haberme hecho compañía, haber sido parte de este programa cuando te lo pedí. No me arrepiento, la verdad que fue una experiencia y es una experiencia muy gratificante. Y no tenemos que dejar de mencionar a todos nuestros acompañantes de este año. Por supuesto. A nuestros artistas, a nuestros profesionales invitados. Sí, que nos salvaron, ¿eh? La verdad es que sí, porque la realidad es que desde historia, es la formación Gustavo y mía, siempre hay que mecharla con algo. Sí. No nos podemos olvidar de Dayana Juárez, otra docente historiadora que nos ha acompañado hace ya unos cuantos sábados. Diana D'Amico, esta especialista en la historia de Rafael Calzada, con quien tuve la oportunidad de trabajar muchos años y es una gran persona y una hermosa mujer por dentro y por fuera. No podemos olvidarnos de Paula Bandini, la artista plástica y la docente que también hace
poco más de un mes estuvo sentada acá con nosotros hablándonos sobre el arte renacentista, hablándonos sobre el arte latinoamericano. Y la más reciente y la única que estuvo en 2 oportunidades con nosotros, María del Carmen Martínez, la filósofa y también del palo de la docencia, que de una manera muy recreativa y pedagógica Sí, absolutamente. nos transportó a la antigua Roma, a la Grecia clásica, y nos hizo ver que todas las relaciones amorosas y de afecto tienen más de historia que de decisión propia. Así que también celebramos a ellas y a cada una en este último programa. Gustavo, unas palabras finales, ya cerramos. Muy bien, no, te dejo a vos el cierre del programa. Muchas gracias por estar del otro lado, Gustavo.